Pero vamos a entrar acá a ver un poco las características principales que tenemos y que vamos a encontrar en los suelos, ya que nosotros hacemos una gira y vemos a campo estos suelos, pero ahora no lo podemos hacer, vamos a tratar de charlar un poco y describir estos suelos. Entonces, cuando uno empieza a hablar de los suelos de Entre Ríos, en especial, lo primero que hace es mirar el mapa geológico. Fíjense, que ustedes al principio empezamos a hablar de geología y seguramente la mayoría dijo, ¿para qué vamos a hablar de geología? Y todo eso que vimos de las formaciones geológicas y de lo que estaba abajo de la tierra y qué sé yo, cómo pasaron las épocas geológicas. Pero la geología y la geología más reciente es lo que determina en Entre Ríos las diferencias principales de los suelos. Entonces, cuando ustedes aterrizan en Entre Ríos o van a un campo en algún lado, primero tienen que mirar o tratar de acordarse de este mapa dónde están parados. Y básicamente hay 4 situaciones. Primero esto, ¿no? Primero esto, ¿está el suelo o el campo donde nosotros queremos trabajar sobre las formaciones hernandarias? Ahí nos acordamos, las formaciones hernandarias, que todo fuese sedimento fluvio lacustre que trajo el río Uruguay del norte, muy arcilloso, con calcáreo, que tiene esas arcillas expandibles. Entonces, toda esa zona más verdosa, no sé de qué color la ven ustedes, que es la gran parte de la provincia, y entonces son los suelos que más tienen que conocer ustedes, son los desarrollados sobre la formación hernandaria. Mayormente se van a encontrar sobre estos suelos. Después tenemos una zona que aparece medio rosada, esta zona de la formación Tesanos Pinto. Entonces, claro, si ustedes caen en esta zona, ya las perspectivas de hacer agricultura o de obtener mejores resultados agropecuarios son mucho mejores. Entonces, si ustedes están acá en Diamante, Victoria, llegando a Gualeguay, por la costa del Paraná, acá hasta Hernandaria, por ahí, toda esta zona, Cerrito, después ya cerca de La Paz, que hay toda una costa bastante linda. Si ustedes tienen un campo en esta zona, recibieron los sedimentos loésicos que trajo el viento del oeste y tienen suelos mucho más limosos, más ricos en fósforo, con mucho mejor porosidad, que no tienen estas arcillas tan expandibles, que tienen más bien hilitas. ¿Se acuerdan de las hilitas que tienen mucho potasio? Y entonces la expectativa de hacer agricultura es mucho mejor acá. Y puede ser que alguno aterrice o le toque trabajar en la costa del Uruguay. Entonces va a tener acá una fuerte influencia de otra etapa en la que el río Uruguay desbordaba con mucho caudal y dejaba arenas, canto rodado, y formaba estos suelos que tienen una aptitud restringida por ser arenosos, como vieron ustedes, pero tiene buenas características para hacer forestación, citricultura, arándanos, horticultura, flores. Entonces aquí tenemos distintas posibilidades en el uso de la tierra según la geología. Y finalmente tenemos una zona no menor que es todo este delta que es una zona inundable o con mucha predominancia del agua, donde podemos encontrar suelos hídricos, que podemos considerar que todo esto es un gran humedal, donde las restricciones son muy fuertes, ¿no? Las restricciones de uso para agropecuarios son bastante fuertes. Y nos queda bueno entonces las opciones de la ganadería o la forestación con especies adaptadas. Así que principalmente ustedes ven que, ¿por qué damos geología y por qué damos porque nos ubica rápidamente en las características principales de los suelos. Si ustedes ven luego el mapa de suelos, el mapa de suelos de Entre Ríos se corresponde muy bien con la geología en primer lugar. Entonces el origen de los sedimentos determina
cómo están distribuidos los órdenes de suelo. Y lógicamente el orden vertisol es el más abundante, con 30%. 30% es vertisol puro y duro, como dicen acá. ¿Qué pasa? Que la formación hermandaria, cuando está en relieves ondulados, suavemente ondulados, cuando hay pendientes, se desarrollan estos vertisoles, pendientes suaves, no muy bruscas, pero sí muy largas. Entonces tenemos todos los vertisoles acá en Villaguay, Tala, Uruguay, Colón, Federal, La Paz. Pero cuando se alcanza un relieve plano, estas zonas son las lomas altas, bañados de altura en unos casos, y este relieve plano determina la evolución de otros suelos que son estos alfisoles. Entonces, sobre la formación hermandaria, si el relieve es muy plano y el agua está forzada a penetrar el perfil y no puede escurrir fácilmente por la superficie, entonces hace el relieve que se desarrolle en este tipo de suelos que son los alfisoles, que no hay una gran proporción, ustedes pueden ver un 10%, pero está sobre la formación hermandaria, todos estos alfisoles acá. Y sobre la zona de los sedimentos loésicos, por supuesto, los molisoles, toda esta zona más rica, y en algunos casos se mezclan, ¿no es cierto?, molisoles con algunas características vérticas. Entonces tenemos orgidoles vérticos, o crocoalfes vérticos, distintos tipos de suelos que son mezcla, podemos decir, que pueden haber tenido más influencia de uno o de otro. La costa del Uruguay con todos los entisoles, y algunos suelos más raros que van a ser los insectisoles que vamos a encontrar en las riberas de los ríos internos o los arroyos grandes, donde podemos encontrar un poco de insectisoles, que son los suelos que menos hay. Y les voy a contar un poco algo de lo que hay acá en el delta, que antes era una incógnita, y bueno, ahora conocemos un poco más, tenemos algunos estudios y hemos trabajado un poco ahí. Pero es una zona no despreciable por superficie. Fíjense que tenemos prácticamente 20% de la superficie en el área deltaica. Bien, vamos a ir entonces por partes. Vamos a ver los suelos más importantes, más característicos de Entre Ríos, que son los vertisoles. Clarito, tenemos que tener que estos vertisoles se desarrollaron sobre la formación hermandarias, que son limos calcáreos, de origen palustre, lacustre. Quiere decir que estas arcillas, este material muy finito que traía el río, al desborde del río Uruguay, en un ambiente lacustre, tipo pantano, se iba depositando y se iba formando esta formación hermandaria, que tiene un espesor bastante importante, entre 40 y 60 metros de arcillas, sobre las cuales se desarrollaron la mayoría de los suelos de Entre Ríos. Esto nos determina entonces una textura franco-arcilla limosa en superficie, a arcillosa o arcillo-limosa en el horizonte B. Tenemos 30-60% de arcilla, y estas arcillas son del tipo de las ecmectitas. ¿Se acuerdan de cuando vimos arcillas? De las arcillas expandibles, las arcillas trilaminares, que con el agua se pueden expandir y aumentar el volumen, y cuando se secan se reducen su volumen. Pueden cambiar bastante su volumen, tal vez un 20% o más, pueden cambiar el volumen de los suelos. Entonces este tipo de arcilla determina que son suelos muy oscuros. Hay muchos complejos arcillo húmico, hay mucha estabilización de la materia orgánica, entonces hay mucha materia orgánica estabilizada por formación de complejos con estas arcillas, y entonces esto le da una fuerte resistencia a los agentes de ataque de la materia orgánica y a la desestabilización, y en cierta medida alguna resistencia mayor que otros suelos a la erosión por el agua o el viento, si hubiera.
Este material también determina que estos suelos sean plásticos y adhesivos. Son muy moldeables por ser arcillosos y son adhesivos por el tipo de arcilla que tienen. Entonces pegan mucho a los implementos. Esto no es que nos interese si nos pegan los dedos o en la ropa, interesa que se pegan las herramientas de sembradora, los discos para hacer el laboreo, todas las herramientas que tienen que pasar. Entonces la demanda de potencia al ser plásticos y adhesivos es mayor. Entonces nosotros no podemos venir a trabajar estos suelos con el mismo tractor que trabajamos en suelos limosos, por ejemplo, del sur de Santa Fe o norte de Buenos Aires. Tienen un drenaje deficiente, tienen un drenaje al tener baja porosidad. ¿Se acuerdan que hablábamos que son muy arcillosos? Esa cantidad de arcilla hace que la capacidad de campo de estos suelos tenga valores altos, tal vez de 40 o 40 y pico %, entonces, o más, y nos queda poco espacio para la circulación del aire y para el escurrimiento del agua, el drenaje interno del agua. Entonces hace que tengamos un drenaje deficiente. La permeabilidad a través del perfil es muy lenta, por eso son del grupo hidrológico D. ¿Se acuerdan los grupos hidrológicos? El grupo hidrológico determina que haya más escurrimiento y menos infiltración. Están ubicados en el centro sur y el centro norte de Entre Ríos, donde se encuentra un relieve un poco más ondulado, en pendientes de 2 a 4%, y esos están un poco mejor drenados. Pero en el centro norte, en el noreste, son más suavemente ondulados, y ahí tenemos vertisoles con más síntomas de hidromorfismo y con más concreciones de hierro manganeso, y ahí también es donde podemos hacer mejor y los mejores cultivos de arroz. En esta zona más de centro-sur, más centro-este, hay más pendiente, entonces, bueno, se están menos encharcados, menos anegados internamente, y podemos hacer mejor agricultura, pero tenemos severos riesgos de erosión. Ojo, están mejor drenados, pero a costa de un mayor riesgo de erosión. Recuerden que esta combinación de las arcillas con la materia orgánica, con la misma vegetación, el mismo clima que tenemos con los molisoles o con los entisoles, en los vertisoles siempre van a encontrar más materia orgánica. Siempre vamos a tener 3,5, 4,5 es más común. Ya vimos, ¿se acuerdan cuando vimos materia orgánica? La frecuencia de valores mayormente cercano a 4. Eso está determinado acá porque son sedimentos arcillosos. Entonces, como es arcilloso, la conservación de la materia orgánica es mayor, entonces 4 o 5% de materia orgánica es frecuente acá. En otros lugares no van a encontrar esos valores. Pero no es una materia orgánica muy activa, es una materia orgánica muy acomplejada. Esta materia orgánica con esta cantidad de arcilla determina que sean suelos fértiles. No tienen pH ácido, no tienen pH muy alcalino, tienen alta capacidad de intercambio, tienen alta cantidad de materia orgánica. Lo que no tienen estos suelos, porque el sedimento es pobre, es el fósforo, acuérdense. El fósforo disponible y total en estos suelos es bajo, siempre está en valores limitantes. Y ahora sabemos también que el zinc en estos sedimentos también es bajo, y las condiciones de cultivo hacen que tengamos también deficiencias de zinc. Todos estos suelos desarrollados sobre la formación armandaria, y en especial los vertisoles, tienen características vérticas. Los vertisoles expresan la mayoría de las características vérticas. No quiere decir que las tengan que tener a todas, pero cuando más características vérticas tiene, más vertisol podemos decir que es. Entonces, las características vérticas son las grietas fundamentales, grietas importantes, ¿no? Porque los suelos, muchos se agrietan y tienen las grietas finitas, pero bueno, cuando acá tenemos grietas, estamos hablando de una agrietada importante. Tenemos las caras de fricción o las superficies de deslizamiento, el Lichenside. No todos los suelos tienen
es una característica vértica propia de los vertisoles o de los suelos vérticos, así que no es frecuente ver en otros suelos. También, otra cosa particular es que haya agregados cuneiformes. ¿Se acuerdan de las estructuras? Bueno, los vertisoles tienen estructura en bloques, angulares más que nada, tienen estructura en prismas, pero aparecen los agregados cuneiformes muchas veces, que son el producto de esas fuerzas oblicuas y del movimiento en masa. El movimiento en masa se puede ver también en los perfiles, el churning, que es los chorreados, los movimientos de material de la superficie que cae en profundidad por las grietas, y el movimiento en masa que hace que parte del suelo que está abajo se mueva para arriba, y eso deja evidencias que son el Gilgai, el microrelieve Gilgai, que es una evidencia de que el suelo se mueve a lo largo de los años, no es que se mueve, esto está dando vuelta con cada lluvia, ¿no? Pero a lo largo de los ciclos sí hay un movimiento. Y la otra característica es la autoestructuración, que es la producción en superficie de bloques pequeñitos, duros, filosos, que son resistentes. Entonces, bueno, ahí podemos ver, no sé cómo captan esta imagen, en superficie, esos bloquecitos chiquitos que se pueden ver en superficie cuando está el suelo desnudo, más que nada, porque si no, no lo van a ver, que parecen, cuando se rompe un parabrisas, vamos a decir así, estos cuadraditos chiquitos y filosos. Eso es la autoestructuración, que se da cuando los bloques se humedecen y se secan, y entonces se quiebran y forman esos agregaditos filosos que no son producto de la actividad biológica, sino que son producto de la expansión y contracción de las arcillas. Esos mismos bloquecitos chiquitos que se dan en superficie, cuando se da esta condición del suelo que está muy seco y agrietado, entonces llueve, pueden caer por estas grietas que pueden tener 5, 10 o más centímetros de ancho, entonces ahí fácilmente pueden caer partes, entonces eso es lo que hace que una buena cantidad de material puede caer de la superficie, rellenar las grietas o meterse por profundidad, y ese volumen de tierra que entra genera el movimiento en masa después cuando se humedece. Acá pueden ver grietas importantes, entra un termo, imagínense, entra una pierna, un brazo, bien con buena separación y bastante profundidad. Esto puede tener casi 1 metro de profundidad, 60 centímetros puede tener tranquilamente, y eso está dado como, bueno, se ve acá en esta figura, la proporción de morillonita hace que las grietas sean cada vez más grandes. La proporción de morillonita en el complejo de arcilla hace que el promedio de apertura de las grietas en milímetros acá, bueno, sea cada vez mayor. Y acá está en relación al contenido de agua, las grietas se abren con bastante agua, digamos, igual ya las grietas se empiezan a abrir y son visibles. Pero pueden abrirse muchísimo más que esto. Entonces, estas grietas, cuando están bien abiertas, los agregados de superficie pueden caer a su interior, y cuando llueve, el suelo se cierra, se expande y genera estas presiones, y estas presiones son lo que generan el movimiento en masa, las caras de fricción, los agregados cuneiformes y el relieve Gilgai. Acá pueden ver otras fotos que salieron en un artículo especialmente dedicado a estas microdepresiones y microlomas, micropozos, que se forman en estos suelos, porque acá cuando se forma la grieta empiezan a caer las partículas y después quedan estos pozos. Esto lo van a ver en las chacras cuando hacen siembra directa, les quedan, como los jardines, distintos pozos donde se hunde acá, y si esto tiene sentido de la pendiente, después el agua empieza a poder correr por ahí, y bueno, y se generan los problemas de erosión. Y entonces esa entrada de material en las grietas genera este movimiento del Gilgai,
y genera esta evidencia del movimiento en masa. No es que el suelo acá no se desarrolló, no es que el suelo en esta zona donde tenemos la parte oscura y después enseguida una parte blanca no se ha desarrollado, sino que las fuerzas que hace la tierra al secarse, al humedecerse, hace subir una parte, porque no todo el suelo se moja parejo, entra por las grietas, y entra en las partes más bajas, y entonces eso que se moja primero empieza a hacer fuerza, y mueve la tierra, y hace que lo que está abajo empiece a buscar para subir. Entonces ven acá las líneas de fuerza como son oblicuas, se generan los agregados cuneiformes en esta zona. Las fuerzas oblicuas hacen que esta parte de este suelo, de la parte del suelo profundo, que es el horizonte C, sea impulsada hacia la superficie. Entonces el suelo vertisol con Gilgay, como es en este ejemplo, que no es que todos sean así, sino que esto es un ejemplo, tienen dos perfiles. Es una cosa bastante extraña que un suelo como este se describe con dos perfiles. Nosotros vamos a La Paz y vemos este suelo. Este suelo lo podemos ver acá en Entre Ríos en varios lugares. Entonces tenemos un perfil en la zona más desarrollada, donde entra más el agua, que va a tener un B bien potente, bien desarrollado y bien profundo, y vamos a encontrar el BC cálcico con las concreciones, todo esto blanco que se ve acá, lo vamos a tener acá a los 80 centímetros, 1 metro, a 1,20 m vamos a tener el horizonte C, que ya es más pardo, es más rojizo, se ve medio blanco acá, pero porque hay mucho calcario que se decarbonató, ¿no es cierto?, de acá hasta acá. Y tenemos un B que puede tener un espesor considerable, que es el B que es bastante impermeable. Y por el otro lado tenemos este otro perfil, que es un A más somero. Sí, está marcado. ¿Oigo? Si estás marcando con el puntero no se ve. Ah, perfecto. A ver cómo lo puedo hacer eso. Opciones de puntero. ¿Ahí se ve? Un puntero láser, si querés. Láser tengo que poner, a ver. Ahí se ve mejor. En esta zona, entonces, tenemos el perfil A, que es más somero, quiere decir que menos profundo que este, y enseguida empieza un AC. Esto vemos en la cresta del Gilgay, en la parte más alta, porque la Tierra subió de acá para acá, entonces encontramos el A, un AC que ya tiene calcario, es cálcico, y el C a poca profundidad. Entonces tenemos un perfil A, AC, C, junto con un perfil A, B, C, mucho más profundo. Entonces, después nosotros esto le pasamos el arado al disco y sembramos todo junto y parece un solo suelo, pero vamos a tener plantas que crecen acá y vamos a tener plantas que crecen acá. Entonces, bien. Para saber, ustedes van a querer saber por lo menos cuando vayan a un campo y abran un pozo si es vertisol o no, o es molisol, o es alfisol. Eso por ahí siempre es un desafío que nosotros, que cuando estudiábamos, o los chicos cuando quieren ir al campo la primera vez, bueno, después que hicieron edafología, quieren por lo menos saber el orden. Entonces, bien, lo característico de estos suelos vertisoles es que son de un negro oscuro. Ya van a ver, es un negro bien oscuro. No es necesario encontrarse con el Gilgay, pero van a encontrarse sí con un perfil de un color negro oscuro, no marrón, negro oscuro, y van a encontrarse con una estructura mayormente en bloques angulares, en bloquecitos angulares, algunos subangulares, acá donde hay mucha materia orgánica, mucha actividad biológica,
Y después vamos a encontrar prismas y bloques angulares filosos. Así que acá en el B van a encontrar unos prismas bien angulares. Entonces, tienen que fijarse que haya un color bien oscuro y que los agregados sean filosos como un cuchillo. Eso está indicando que hay buena cantidad de arcilla. Y a su vez van a poder notar la adhesividad y la plasticidad de este material. Esta fotografía les muestra cómo se ve el relieve Gilgay desde un avión, vamos a decir así, una fotografía aérea. Esta es una foto acá de un campo, va un arroyo, esta es la loma, acá hay otra loma, una divisoria de agua, y el agua busca el bajo, entonces ustedes pueden ver, no sé si alcanzan a ver bien, si alguno me dice, toda esa rayita, a veces son caminitos de vaca, parece, pero este tipo de diseño, acá se ven que si parece esto la espina de un pescado, como que fuera la columna y las costillas de un pescado. ¿Sí? ¿Lo ven bien ustedes? ¿Alguno lo ve? ¿Sí? Porque las líneas de agua tienden hacia los bajos, hacia los arroyos. Tanto acá también se ve como que fuera, acá va la columna y acá van las costillas hacia los bajos. Entonces, cuando se da una pendiente un poco mayor al 1%, que hace que el agua se mueva en el sentido de la loma hacia el bajo donde está el arroyito o la cañadita, entonces esas líneas de agua son las que se mojan primero y hacen que el Gilgay se desarrolle de forma lineal. Cuando vemos esto es muy común de ver el Gilgay lineal, donde se ve claramente en el campo o en fotos aéreas las lomas y los bajos, donde están las alturas que sube la tierra y baja por el movimiento en masa. Y esto se llama Gilgay lineal, cuando lo leen. Cuando no hay pendiente, el Gilgay se transforma en irregular. Entonces puede haber alguna lomita, puede haber algunos pozos, y puede pasar este paisaje que es más raro de ver en Entre Ríos. Esto es lo que le da el nombre de Gilgay, que es una palabra australiana que significa esto, pocitos de agua, o lagunitas. Es una palabra del idioma indígena australiano, que también porque en Australia hay bastantes vertisores. Entonces, bueno, lo más frecuente que ustedes pueden encontrar es el Gilgay lineal. Y puede haber algo cuando la pendiente se hace más casi plana, menos del 1%, encontrarse con una irregularidad del Gilgay que se empiece a perder o se desparrama el Gilgay. Bien, estos vertisoles, cuando tienen pendiente, yo les decía, empezamos a hacer siembra directa, y solucionamos un montón de problemas que teníamos de laboreo de estos suelos, pero esa estructura que se suelta por la siembra directa, y estos agregados, autoagregados, livianos que tenemos en superficie, son arrastrados por el agua en las zonas donde hay pendiente, porque el agua no tiene una buena entrada al suelo, porque tenemos SB, y pasa esto. Tenemos en los vertisoles grandes problemas de erosión. Esto es muy difícil de arreglar. Alguien preguntaba, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ¿qué pasa? Los campos empiezan a cortarse, cada vez más cortados por esta zanja, entonces sembramos hasta acá, y después sembramos hasta acá, y dejamos esta zanja. Y esta zanja después vemos cómo la acomodamos, le tiramos rollo, palo, vaca muerta, tractores, cosechadoras, todo lo que podemos tirarle acá adentro se lo vamos tirando después. Pero bueno, el problema no termina, evidentemente, porque el problema se controla esto antes de hacer estas macanas con un sistema de control de escurrimientos, que es el sistema de controles con terrazas empastadas, y manejar nosotros por dónde va a ir el agua de escurrimiento, el agua excedente. Así que bueno, tenemos las grietas muy características, este invierno las vimos, hasta el otro día deben quedar algunos lugares todavía medio así, y los trigos bastante perdidos. Bien,
¿Cómo vamos a clasificar estos suelos? ¿Cómo vamos a clasificar? Sabemos que son vertisoles. ¿Por qué sabemos que son vertisoles? No porque son arcillosos. Hay suelos mucho más arcillosos. Ojo, no se queden con el que los suelos vertisoles son arcillosos. Hay suelos mucho más arcillosos. Estos son vertisoles porque tienen arcillas expandibles. Si no, no serían vertisoles. Podrían tener otra arcilla como la caolinita o podrían tener óxidos. Los suelos con óxidos tienen 60, 70, 80% de arcilla. Ojo, los bultisoles tienen mucha arcilla. Los vertisoles tienen que tener más de 30% de material fino y ese material fino o las arcillas tienen que ser esmectitas, tienen que ser mormorillonitas, tienen que ser expandibles. Entonces, con eso ya son vertisoles. ¿Cómo sabemos que tienen esa arcilla? Porque tienen las características vérticas. Tienen las características vérticas expresadas, las grietas, los movimientos en masa, la cara de fricción, el Gilgai. Todo eso está expresado en mayor o menor medida en los vertisoles. Entonces, los vertisoles de Entre Ríos, están en el régimen údico, entonces son udertes. Udertes, el suborden, son udertes. Dentro de los udertes en Entre Ríos vamos a tener la mayoría que son los negros, que yo les decía, los suelos negros, estos oscuros, son peludertes. Peludertes. El término pel viene de esta característica del color oscuro, pelítico. Y va a haber algunos pocos, acá en la zona sur, cerca de la facultad, que se han descrito, algunos con otro tipo de arcilla, menos común, que son cromudertes, entonces que son más claros. Puede haber, y de hecho hay, algunos cromudertes, pero la mayoría en Entre Ríos son peludertes. Dentro de los peludertes, la mayoría, por no decir casi todos, son peludertes argílicos. Peludertes argílicos. Quiere decir que son vertisoles que han desarrollado un horizonte B. O sea que hay cosas que no es tan común porque el movimiento en masa hace que no se desarrolle tan fácil un horizonte B, pero estos suelos sí han desarrollado horizonte B. Eso se ha comprobado porque ha habido la migración de las arcillas. Con cortes delgados se pueden ver los barnices, que es propio de los argílicos, y el incremento de la cantidad de arcilla. En menor medida podemos encontrar unos peludertes crómicos, quiere decir que son un poquito más claros en superficie, peludertes mólicos, cuando el horizonte A es un poco más friable, más profundo, más suelto, se parece un poco a los molisoles, y algunos peludertes argiacuólicos. Estos peludertes se encuentran en relieves más planos, tienen un horizonte bastante mólico, que no llega a ser molisol, pero estos suelos, bueno, son excelentes para hacer arroz, por ejemplo, tienen un relieve más plano, son bastante más encharcables, y tienen buenas condiciones para retener el agua. Así que, básicamente, lo que vamos a encontrar en Entre Ríos lo mejorcito, cuando está parecido a los molisoles, pueden ser peludertes mólicos. Y dentro de los cromudertes argílicos o cromudertes argiudólicos. Un cromuderte argiudólico quiere decir que se parece a un argiudol bastante. No llega a ser un argiudol, pero bueno. Y un cromuderte argílico. Pero apréndanse, vean ejemplos de peludertes argílicos. Serie Santiago, serie San Gustavo, van a encontrar. Después vamos a tener suelos molisoles. Suelos molisoles. Muy importante conocer sobre molisoles porque, bueno, son los suelos de mejor desarrollo de la agricultura, son la mayoría de los suelos buenos después de las otras provincias como Santa Fe, el sur de Córdoba, el norte de Buenos Aires, gran parte de toda la región central
que se desarrolló sobre el Loe dio como resultado los molisoles. En Entre Ríos los molisoles ocupan esta zona más ondulada, si bien es suavemente ondulada, es más ondulada, las pendientes son más cortas y un poco más pronunciada que la de la zona de los vertisoles. Entonces la zona acá de la Facultad, de Diamante, Victoria, una zona más ondulada, con pendientes más cortas, más fuertes, podemos estar encontrándonos acá con los molisoles. Los molisoles básicamente están desarrollados, los más característicos, los más típicos de acá, están desarrollados sobre la formación Tesanos-Pinto. Recuérdense que esta formación de origen eólico, un sedimento mucho más limoso, más rico en potasio, más rico en fósforo, que da mejor estructura, no es esta arcilla no tiene esta arcilla tan expansiva como la morillonita. Y bueno, estos molisoles han podido desarrollar un epipedón mólico, por supuesto, Entre Ríos, sobre este sedimento, este clima y la vegetación, desarrolla un horizonte mólico, pardo, oscuro, con buena materia orgánica, friable, donde la estructura tiende a ser granular, bloques subangulares chicos, algo migajosa si hay vegetación natural. Y lo importante es que con cierta humedad esto es friable, quiere decir que se rompe fácilmente. La potencia que yo necesito para trabajar estos suelos es mucho menor. No es tan plástico ni tan adhesivo, no son plásticos y adhesivos, digamos, estos suelos, porque son limosos. No hay adhesividad en el limo, y en este limo. Pero sí van a desarrollar con este régimen de humedad un horizonte argílico. Entonces son casi todos los molisoles que vamos a tener acá van a tener un epipedón argílico. Quiere decir que van a tener un B textural, donde vamos a encontrar unas texturas ya franco-arcillo-limosa, franco-arcillosa o arcillo-limosa, que al ser un poco más arcillosa puede tener un color más oscuro, más rojizo, y que le va a dar cierta restricción al crecimiento de las raíces y a la circulación del agua. Este horizonte argílico puede ser un poco bastante arcilloso en alguna medida, entonces va a restringir el movimiento del agua y les va a dar alguna característica de exceso de agua, y podemos tener entonces muchas condiciones acuícolas, evidencia de condiciones acuícolas en el perfil. Entonces tenemos como cosa muy característica de la zona nuestra y de la Facultad, del INTA, de Diamante, encontrarnos con argidoles acuícolas. Entonces, ustedes abren un suelo argidol o molisol de nuestra zona y tiene ese tono marrón, pardo castaño, pero no es negro como es el vertisol. Es una gran diferencia rápidamente visible entre lo que es un molisol y lo que es un vertisol. Entonces, y después están las características propias que vamos a tener que ver si hay un horizonte mólico, friable, profundo, que nos permite identificar el orden más claramente, con 20 centímetros, 18 o 20 centímetros de un buen horizonte superficial, y luego nos vamos a encontrar normalmente acá con los B, el BT1, el BT2, el BC, el BC1, BC2, como tienen, estos son suelos bastante profundos, bien desarrollados, con varios horizontes, como pueden ver en esta foto, muy característico de toda la zona esta típica de los molisoles de Entre Ríos. Lo que podemos encontrar en Atanor, una vez podemos ir a hacer una escapada hasta Atanor y encontrar un suelo de estas características, que es lo mejorcito que tenemos nosotros para cultivar y producir maíz, soja, trigo. Este suelo es muy bueno dentro de lo que tenemos en la provincia, de lo mejor que vamos a encontrar. Estructuras migajosa, granular, bloques subangulares en superficie, y después podemos tener algunos
prismas, por supuesto, pero manteniendo siempre un grado de friabilidad. Nunca esto llega a ser duro, extremadamente duro, como es en los vertisoles. Esa es una gran diferencia. Un vertisol cuando se seca lo tenemos que romper con un martillo. Esto todavía es rompible, digamos, con las manos, es friable. Las principales características, como tenemos menos arcilla y otra arcilla una arcilla con menos actividad, acuérdense que las arcillas de los molisoles de tesanos pintos son más hilíticas, dominan las hilitas. Entonces acá la formación de complejo arcillo-húmico, igual aunque tiene suficiente arcilla, es menor. Entonces por eso tiene ese menor color y tiene una menor acumulación y estabilización de la materia orgánica. Entonces acá estamos entre 2 y 4% de materia orgánica, es frecuente acá que tengamos 3% de materia orgánica, esto 2,8, 3,5 es lo más común. Pero este sedimento tiene mucho más fósforo total, acá podemos tener 500, 600 partes por millón de fósforo total y tener más de 20 o 30 partes por millón de fósforo disponible. La capacidad de intercambio sigue siendo buena porque tenemos suficiente arcilla y materia orgánica, o sea que tenemos muy buena fertilidad, muy buena saturación de base, o sea, no vamos a encontrar suelos ácidos, es muy raro acá. Estos sedimentos también son bien provistos de calcio, así que bueno, tenemos buenas condiciones de fertilidad para estos suelos. Son suelos también con un dinamismo relacionado al movimiento del agua, que hace que se erosionen. Entonces puede haber que en algunos casos la morfogénesis predomine acá sobre la pedogénesis, y tengamos, como tienen bastante pendiente, podemos tener mucho riesgo de erosión. Tienen este veto textural que le impide la entrada fácil del agua. Entonces podemos tener fuerte daño de la erosión por lluvia. Hacia el este, por supuesto, vamos teniendo menos pendientes, el lobe se empieza a mezclar con los sedimentos de Hernandaria, entonces empiezan a haber molisoles con características vérticas, y entonces ahí tenemos argidoles vérticos. Donde salimos de la zona típica, empieza a haber cosas más raras, y ahí es más difícil ver con claridad si es un molisol o un vertisol. Entonces nos encontramos como en este caso suelos un poco más oscuros, pero bueno, un poco friables, pero no del todo, entonces bloques más firmes, un poco más angulares, y ahí se nos empiezan a generar las dudas si esto es un peludarte mólico a veces o si es un argidol vértico. Entonces bueno, ahí hay que sobrepesar todo el entorno y la expresión que haya, la expresión que tenga el perfil. Acá pueden ver que hasta hay una chorreadura oscura acá que ha entrado posiblemente materia orgánica, material de arriba más oscuro, se ha hecho una grieta en algún momento y se rellenó, o sea que hay características vérticas. Entonces si hay un predominio del sedimento mólico, decimos que es un argidol vértico. Si estamos en la zona de los molisoles, más aún. Si estamos en la zona de los vertisoles, hay un predominio del sedimento de Hernandarias que ha sido enriquecido por algún poco de sedimentos más finos, de algún otro lado, entonces, y tiene características mólicas, podemos decir que es un peludarte mólico. Más o menos esa es un poco la diferencia principal. Para nosotros son los suelos más productivos, donde podemos hacer agricultura, controlando los riesgos de erosión, ¿no es cierto?, por las pendientes. La siembra directa nos ha permitido reducir un poco el daño por mecánico que hacíamos por las labranzas, pero el escurrimiento, el arrastre de rastrojo, el arrastre de la tierra, de los fertilizantes en superficie, sigue estando presente. Entonces el control de erosión es fundamental, es tal así que nosotros tenemos una materia dedicada a enseñarles el control de la erosión, que es la tecnología de tierras 2, no sé cómo se llama ahora, se llama conservación de suelos, creo.
Entonces, resolvimos tener una materia específicamente dedicada al control de la erosión, porque el riesgo de erosión y los daños por erosión de los suelos en Entre Ríos son gravísimos. Y están dados por esto: un horizonte B fuertemente desarrollado, que impide la infiltración y el drenaje interno del perfil, relieve con pendientes, algunas pendientes importantes, y el uso agrícola intensivo del suelo, que hace que esté el suelo descubierto. Entonces eso genera erosión. Erosión en cárcavas, hay erosión laminar, la erosión en cárcavas, y esto es, bueno, difícil. Lo que se fue de la tierra ya se fue, y están los ríos, está en el delta, aumentando la superficie del delta, que crece 70, 80 metros por año. Entonces, los molisoles que vamos a encontrar en Entre Ríos, sabemos que son molisoles, los clasificamos como molisol porque tienen un epipedón mólico, no hay duda. Entonces vamos a mirar, si tiene un epipedón mólico, entramos al orden molisol, no hay otra. Ese epipedón mólico tiene más de 18 o 20 centímetros de profundidad, tiene suficiente materia orgánica, tiene un color oscuro y es friable. Fundamentalmente es friable, suelto, lo pueden penetrar las raíces, se puede laborear fácil, no tengo que ir con un pico a romper eso para poder laborearlo, eso con una herramienta liviana, yo lo puedo trabajar, lo puedo romper con las manos. La mayoría van a entrar con el régimen de humedad udoles, údico, al suborden udoles. Nosotros estamos en el régimen de humedad údico, entonces si no hay cuestiones de relieve como los acuoles, la mayoría de los molisoles van a ser udoles en Entre Ríos. Dentro de las udoles, la mayoría van a ser, como dijimos hoy, argiudoles. Todo lo que esté sobre estas lomas con pendiente de sedimento de la formación Tesanos Pintos con este clima va a desarrollar argiudoles. Mayormente toda nuestra zona acá, argiudoles. Dentro de los argiudoles, como dijimos hoy, si tenemos evidencias de moteados, algunas concreciones, que nos está indicando que en alguna época del año el agua se entretiene, digamos, en el perfil y no se va rápidamente, entonces hay falta de oxígeno y se dan condiciones reductoras y el manganeso y el hierro cambian el estado de valencia y nos dan moteados más que nada, vamos a encontrar como ahí en la facultad, en Atanor, en el INTA, argiudoles acuícos, porque tienen algunas características acuícas. Si nos vamos un poco para el este o un poco para el norte, vamos a encontrar algunas cosas raras de características vérticas, algunas grietas que se van a hacer más visibles, algunos caras de fricción, algunas evidencias de que la Tierra se mueve un poco más, que no se debería mover tanto, y vamos a decir que son argiudoles vérticos. Entonces la mayoría de los argiudoles vamos a estar encontrándolo entre estos dos tipos. La serie Tesanos Pinto, la serie Crespo, vimos recién como argidol vértico. Y mucho más raro, bueno, argidoles páquicos o cumúlicos, que son los que están en los bajos y que se han engrosado. Y casi que no tenemos argidoles típicos, que son del norte de Buenos Aires, que vimos acá la serie Pergamino, ¿se acuerdan que vimos? Argidoles típicos. En la zona de la costa del Uruguay, donde se desarrollaron sobre depósitos fluviales, puede haber apludoles, igual que puede haber apludoles en el delta, ¿no? Y en algunas zonas planas, más de relieve plano, podemos encontrarnos argiacuoles. En unas zonas planas altas que tenemos acá en la provincia, podemos encontrarnos argiacuoles vérticos, que nosotros les llamamos bañados de altura. Acá se acumula el agua, quedan como pequeñas lagunitas, y encontramos suelos muy buenos para arroz, pero bueno, con estas condiciones acuícolas
es difícil hacer otros cultivos. ¿Alguna pregunta? ¿Molisoles, vertisoles, aclaración? ¿Van siguiendo? César, Sí. en la presentación anterior, ¿será que podrá leer lo que dice ahí abajo para que nos quede después en el video? Porque se ve cortado ahí lo que dice después. No sé si, o a mí no será. Ajá. Hoy la que mostraba Romina también yo la veía media corta. Acá abajo de lo que dice la grilla de orden Molisol. Ajá, los últimos cuadritos, todo eso se ven cortados. Ah, mira. Bueno, dice argidoles típicos a la izquierda. Argidoles acuicos son los más comunes. Argidoles páquicos. Argidoles vérticos. Y argiacuoles, como dice acá arriba, argiacuoles vérticos. Ahí está, muchas gracias. Bien. Igual la presentación estará en PDF en el campo. Bien. Nos queda un tercer grupo acá interesante de suelo que, bueno, interesante por lo complicado. Los alfisoles. Los alfisoles son suelos desarrollados sobre la formación hernandarias, pero en un relieve plano. Entonces imagínense que acá, sobre este sedimento que es muy arcilloso, con muy poca posibilidad de permeabilidad dentro del perfil, con este mismo régimen de humedad, el agua queda retenida, encharcada sobre estos campos que son planos. En algún momento estos se llamaban planosoles, suelos planos, de relieve plano. Y entonces esa cantidad de agua que le cuesta irse por escurrimiento superficial presiona mucho sobre los minerales, el sedimento que tiene este suelo, y hace que se desarrolle un suelo alfisol. El suelo alfisol tiene como características principales el hecho de que se ha movido la arcilla por iluviación, por el agua, ha habido un arrastre de arcilla del horizonte A o de un horizonte E a un horizonte B. Entonces, sí o sí, los alfisoles tienen como característica que tienen un B textural desarrollado. No hay alfisoles sin B textural. Entonces ya hablar de alfisoles es hablar de suelos que tienen horizonte argílico, que el proceso de argiluviación es dominante y que no tienen en superficie un horizonte mólico. Entonces no son molisoles. Tienen un horizonte ócrico o algún otro horizonte. En Entre Ríos estos suelos están desarrollados sobre paisajes muy suavemente ondulados, a planos, con esta vegetación típica también del espinal, monte de algarrobo, de chañares, de la palma caranday. Y entonces sobre superficie desarrollan un horizonte más bien ócrico, no llega a ser mólico. Este horizonte está bastante lavado, es un horizonte más claro. Entonces, para diferenciar nosotros, a ver si hay un perfil por acá. Para diferenciar un perfil, en este caso de los vertisoles, lo que nosotros vemos en superficie es un horizonte más claro, más grisáceo, vamos a decir así, más blanquecino, no es marrón como castaño, como los molisoles, sino que es más bien ceniciento. Por eso es ócrico, y en algunos casos, en superficie, en muchos casos, en superficie, el horizonte que está en superficie ha sido descrito como una A2 o E. Fíjense ustedes, tan blancuzco, que el horizonte superficial
el epipedón es directamente un E o una 2, o sea, un horizonte de mucho lavado, de mucha eluviación. Y por supuesto, debajo de ese horizonte muy eluvial está el iluvial, que es el argílico, con un aumento considerable de la cantidad de arcilla, con muchos barnices, y con un tenor de arcilla importante. Así que esas son las características que definen que este orden sea alfisol. El alfisol, porque después en el examen van y dicen el alfisol tiene un horizonte óctico. Sí, acá en Entre Ríos tiene horizonte, pero no es lo que indica que sea alfisol. Lo que indica que sea alfisol es que tiene un B textural fuertemente desarrollado. Y obviamente no está debajo de un horizonte mólico. Entonces arriba puede tener ese horizonte ócrico u otro, pero, o un álbico, pero lo importante es que tiene todos los alfisoles que hay en Corrientes, que hay en otros lados, en el Chaco, todos tienen este horizonte argílico fuertemente desarrollado, o sea que es un horizonte que dificulta el movimiento del agua. Y ha evidenciado una fuerte argiluviación. Puede ser un argílico o un nátrico, que un nátrico es un argílico con sodio. Entonces, en Entre Ríos estos alfisoles se desarrollaron también sobre las formaciones hernandarias, pero en relieve plano, con un drenaje mucho más deficiente, con una permeabilidad muy lenta, extremadamente lenta. Son ideales también para hacer arroz, entonces el agua queda estancada en superficie por pedidos prolongados, entonces esa es la presión del agua que queda estancada hace que se desarrolle ese B potente, porque termina moviendo siempre algo de arcilla dispersa hacia el B. Lo normal, estos suelos tienen una secuencia también de ABC y el B textural bien desarrollado. El epipedón normalmente es ócrico y de poco espesor. Es bien eluvial, yo le decía, tiene esos colores grises, con una textura franco-limosa. A veces puede ser estructura masiva, podemos encontrar costras, puede estar bastante afectado esto por el pisoteo de los animales, por eso es masiva, pero si no está algo de bloques, de bloques pequeños, se puede ver bloques subangulares, porque acá no hay tanta arcilla, más bien hay bastante limo ahí, entonces un horizonte con ese tipo de estructura que si está pisoteado puede ser masivo y si no tiene algunos bloques subangulares. Sí tiene entonces un fuerte horizonte B argílico o nátrico, arcilloso, arcillo limoso, ya oscuro, porque tiene mucha arcilla también vinculada con la materia orgánica. La permeabilidad es casi nula, tiene alta densidad, es muy duro, muy difícil de penetrar por las raíces. Entonces, a veces podemos encontrarlo encharcado en superficie, con agua en superficie y por debajo seco, porque este horizonte B hace un horizonte prácticamente impermeable. Y puede tener características vérticas, como se desarrolló sobre la formación hernandaria, puede haber evidencia y por eso muchos alfisoles son vérticos, porque tienen características de grietas, a veces caras de fricción, y también, por supuesto, estas condiciones de mal drenaje que tienen y de acumulación de agua hace que tengan concreciones y moteados en casi todo el perfil. Pero más que nada en estos perfiles que se queda el agua encharcándolo bastante, concreciones de ferro y hierro manganeso, es muy frecuente encontrar. Las cantidades de materia orgánica en el horizonte A no son tan elevadas como los vertisoles, pueden ser más parecidas a los molisoles, porque esto es más limoso, no es tan arcilloso este horizonte ócrico superficial, entonces tiene entre el 1,5 y 3% de materia orgánica, todo es bajo en fósforo, muy bajo en fósforo esto, porque el mismo sedimento
hernandarias, bastante más, como más degradado sería. Tiene buena capacidad de intercambio, porque bueno, no deja de tener buena cantidad de arcilla y materia orgánica, y se evidencia, por supuesto, el hidromorfismo y en algunos casos alcalinidad. Hay perfiles que tienen sodio, en el subsuelo podemos tener unos B nátricos, entonces vamos a tener suelos con pH elevado en profundidad y alguna estructura tirando a columnar. No es tan fácil de ver estas columnas que le mostramos a veces en la foto, pero sí se ve la degradación y la dispersión de limo y arcilla en el horizonte, en el epipedón y en el inicio del B. Tiene una actitud productiva agrícola muy limitada por este exceso de agua, pero sí pueden tener una ganadería más o menos respetable ahí manejando el pastoreo, no sobrepastoreando, que un gran defecto cargar con mucha hacienda estos campos, y bueno, terminan siendo muy pisoteados y muy degradados también por el pisoteo. Se llegan a erosionar estos campos. El uso característico de estos campos es el uso ganadero de cría. Pero bueno, como ven acá en esta foto, no sé si alcanzan a ver, mucho pisoteo, como esto está siempre con agua, y se produce como un amasado. Entonces por eso encontramos a veces estructura masiva o laminar en superficie por producto de la carga animal, siempre con agua. Pueden tener buenos pastos, porque esto hace que al tener agua, pastos de verano más o menos tiernos pueden tener, pero hay que manejar acá la carga. Esta es la vegetación típica muchas veces de la palma y los chañares son medios típicos. Pero llega a haber, por exceso de pisoteo, puede llegar a haber erosión, como se ve aún en los montes, con algún grado de pendiente. Y es muy común en estos suelos también, no sé si alcanzan a ver acá atrás, unos hormigueros inmensos. Hay suelos que están descriptos, donde el 50% de los perfiles están afectados por viejos hormigueros. O sea que los hormigueros son muy típicos también de estos suelos, y es muy común encontrar también este tipo de hormigueros tan grandes, ¿no es cierto? Hay más fotos de ambientes planos, poco pasto, hay poco pasto siempre. Y los arbustos y los árboles no son muy grandes, no se encuentran árboles muy grandes. Si bien muchos de estos campos, al ser medios planos y en alguna medida parecían interesantes para hacer agricultura, fueron desmontados y muchos son renuevos porque después la agricultura fracasó. Igual en estos montes no se encuentran árboles muy grandes porque no son profundos para el crecimiento de árboles. El orden, entonces, dijimos que son alfisoles, la clasificación de los alfisoles de Entre Ríos, alfisoles con un B textural bien fuerte. Si bien nosotros estamos en el régimen údico, en nuestra zona, al estar en el relieve plano, estos son de régimen acuico, entonces son acualfes. En este caso, al estar siempre tener siempre algún periodo de encharcamiento, son acualfes. Acá ya estamos hablando que hay síntomas de hidromorfismo, de reducción, y dentro de los acualfes podemos tener dos opciones. Si tienen sodio, son natracualfes. Si tienen sodio ahí en el horizonte B, pueden tener un B nátrico, son natracualfes. Si no tienen el B nátrico y tienen características vérticas, normalmente son ocracualfes, o sea, tienen el horizonte el A ócrico, y dentro de la ocracualfe, la mayoría de los ocracualfes son vérticos. Ocracualfes vérticos. Prácticamente no hay mucho ocracualfe típico, porque al estar desarrollado sobre hermandarias, la formación hermandaria le da características vérticas a todo. Si aparecen características nátricas, o sea, si hay un B nátrico, entramos por gran grupo natracualfes, y de los natracualfes también van a ser entonces casi todos natracualfes vérticos, sin duda.
Entonces prácticamente dentro de todas las opciones que hay vamos a tener mayormente Ocracoalphes vérticos o Natracoalphes vérticos. Bien. ¿Alcanzan a ver acá abajo? Natracoalphes vérticos, Natracoalphes típicos, Ocracoalphes vérticos u Ocracoalphes típicos. Creo que hay alguna Ocracoalphe nátrico, cuando ya está el nátrico está más profundo. ¿Alguna consulta entre estos órdenes, diferencias, similitudes, dudas? Alfisole. ¿Qué van a comprar? ¿Un alfisol, un molisol, un vertisol? ¿Qué quieren hacer? Pueden ir a tomar algún campito de esto. Si van a tomar un campo, ¿qué campo van a tomar? ¿Alfisol? Estás muy subversivo hoy, César. Ay, qué bueno. No, que la jueza lo ¿A liberó. qué te van a Vamos denunciar por todavía. apología al delito? Y le dan 50.000 pesos por mes después. Así que van a poder sobrevivir. Entonces, de estos tres tipos de suelos son los más importantes en la parte continental no inundable, vamos a decir, donde vamos a desarrollar más que nada agricultura, ganadería. Tenemos los mejores suelos, van a ser los molisoles, los vertisoles en un grado intermedio, y los más complicados para trabajar y para resolver son siempre estos alfisoles, porque los tenemos en relieve plano, con mucha arcilla, encharcables, con una estructura en superficie bastante débil. Entonces, esto si les toca trabajar es bastante complicado para hacer agricultura acá, hasta hacer ganadería también es complicado. Tienen alguna aptitud bastante respetable para hacer arroz, pero bueno, son complicados. Dentro de lo que no es arcilloso ni limoso están los entisoles. Lindas zonas, la costa del Uruguay, donde vamos a encontrar las terrazas del río Uruguay, un sedimento totalmente diferente, grueso, dominado por la fracción arena, todo lo contrario, y arenas cuarzosas, o sea que es un sedimento que al ser arenas cuarzosas le da mucha estabilidad, porque con el mismo clima y todo, permanece en este tipo de órdenes que son entisoles o entisuelos, que son suelos que no manifiestan desarrollo de horizontes genéticos o pedogenéticos o procesos evidentes. Entonces tenemos muy pocas características para describir en un suelo de este tipo. Entonces acá vamos a estar encontrando suelos que se desarrollan sobre materiales arenosos, pueden ser rojizos o pardos, depositados normalmente por algunos sedimentos aluviales arcillosos o arcillo-arenosos. Vamos a encontrar capas fluviales, entonces evidencias de desbordes de esta actividad fluvial del río Uruguay, caudaloso. Por eso tenemos este relieve de terrazas, de desbordes, y distintas granulometrías en capas, y con distintos colores, que nos indican entonces también que ha habido capas, discontinuidades litológicas, sedimentos que han sido depositados por el río muchas veces en distintas oportunidades. Entonces va a haber alternancia de algunos sedimentos un poco más arcillosos, a veces podemos encontrarnos, o podemos encontrarnos también canto rodado y piedras también. Entonces la actividad del río y los meandros y las terrazas que desarrolló, depende en qué lugar estemos haciendo la observación, podemos encontrarnos con un poco de todo esto, pero básicamente el efecto fuerte de esta actividad fluvial sobre las terrazas del río Uruguay, que puede abarcar unas profundidades de 60 a 2,5 metros, que es lo que nos interesa por ahí ver. Hay suelos que tienen arena más profunda, pero bueno, los suelos miramos en esa superficie. Entonces ahí vamos a tener muchas veces suelos de
de buena profundidad en lo que hace a esta textura arenosa. No es que son suelos profundos por un desarrollo profundo del perfil y de las acciones de pedogénesis, de los procesos de desarrollo del suelo, ¿eh? Son suelos profundos porque ha habido una profundidad de arenas depositada que puede ser de 2 o 3 metros de profundidad, ¿eh? Ese depósito de sedimento más bien arenoso tiene 5 a 12% de arcilla. Esa poca cantidad de arcilla determina entonces el impedimento del desarrollo de perfiles, de que haya acumulación y estabilización de materia orgánica, aún con aportes similares. Nosotros acá no llegamos al 1% de materia orgánica nunca. No podemos tener capacidad de intercambio, no podemos retener cationes acá, entonces podemos tener acidez en estos suelos, la saturación de base puede ser baja, podemos tener ciertos grados de acidez porque no hay arcilla, no hay materia orgánica, entonces no podemos desarrollar el horizonte B, y no podemos retener los nutrientes, y no podemos retener ni siquiera el agua. Acuérdense que estos suelos, entonces, contrariamente a todo lo que decimos de los vertisoles, son de más aireados, entonces el problema de estos suelos es retener el agua, y a pesar de eso siguen teniendo problemas de erosión. Como tenemos zonas que pueden tener pendientes importantes ahí en las terrazas estas, hay lugares donde pueden darse luego de lluvias fuertes, escurrimiento superficial, y como tienen baja estabilidad estructural, también no pueden formar muy buenos agregados estables, no hay materia orgánica, no hay arcilla. ¿Con qué se va a cementar esto? Esto es una arena suelta muchas veces, con pendientes importantes y lluvias considerables, puede generar también erosión aún en suelos arenosos. A pesar de ser muy permeables, por ser arenosos, la infiltración es alta, la permeabilidad es buena, pero con baja capacidad de retener agua. Y la fertilidad, digamos, la capacidad de retener agua, la aptitud muchas veces de estos suelos está dada por la presencia de alguna capa más o menos arcillosa, también fluvial, que esté más cerca de la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una capa de arcilla a los 2 o 3 metros de profundidad, vamos a tener 2 o 3 metros de arena gruesa en la que el agua se va rápidamente hasta que encuentra esa capa de arcilla donde se puede frenar, que puede ser hasta los 2 o 3 metros. Si esa capa de material un poco más fino, arcilloso, se encuentra alrededor de los 80 centímetros, el agua puede frenarse, por decir así, y no irse tan rápido del perfil y mantenerse, entonces alguna lámina de agua colgada, podemos decir, encerrada en ese suelo arenoso, que le permite amortiguar los déficits hídricos y le da cierta aptitud, cierta mejor aptitud el hecho de tener una capa de arcilla, o esa capa de arcilla a menos profundidad. Entonces, bueno, eso decide un poco la aptitud, si es para cítricos, arándanos, o para los pinos y eucaliptos. Los suelos más profundos van a ir para forestación, los menos profundos pueden ir para cítricos, y menos profundos aún pueden ser para los arándanos. Los arándanos, y de todas maneras, los arándanos van con riego. Es muy típica el paisaje cambia mucho, ¿no es cierto? Cuando uno llega a esta zona se da cuenta, las terrazas, y encuentra la forestación, y encuentra la siltricultura, una zona típica para estas explotaciones. La clasificación de estos suelos dentro del orden entisol, que es un entisol porque no encontramos horizontes diagnósticos acá. Entonces, ¿en qué nos basamos para dividir estos subórdenes? Vamos a ver dentro de los entisoles, un suborden muy importante son los fluentes. Los entisoles están muy presentes, entonces, en los desbordes de los ríos, donde hay evidencias fluentes, quiere decir que hay alternancias
la granulometría y en la cantidad de materia orgánica, que no es por la evolución del suelo, sino porque ha habido depósitos fluviales, de inundaciones cada tanto que hay en esos suelos, entonces se transforman en fluentes. Si el suelo no se desarrolla porque hay una cantidad de arena cuarzosa gruesa, son samentes. Entonces, cuando hay mucha arena gruesa, cuarzosa, son samentes. Y si están en lugares donde está el régimen de humedad es más permanente y tipo laguna, no tipo desborde de río, son acuentes. Entonces, bueno, vamos a tener estos tres subórdenes pueden estar presentes en la provincia. Dentro de los samentes están los cuarcisamentes, porque son arenas gruesas de cuarzo, que están los cuarcisamentes óxicos. Dentro de los fluentes están los udifluentes. Acá tenemos el Yuquerí chico, ¿no es cierto? Que es un udifluente áquico, o udifluentes típicos. Y cuando son medios rojos puede haber udifluentes óxicos. Bueno, la mayoría, ahí en Concordia, pueden ser udifluentes, y los más profundos y más gruesos son cuarcisamentes. Y en la zona del delta pueden encontrar algún aplacuente. Suelo más tipo de lagunas arenosas, vamos a decir así, aplacuentes típicos. Y muy menos importantes vamos a tener los inceptisoles. Inceptisoles de Entre Ríos, bueno, son los más raros de encontrar, menos descriptos, porque bueno, también están mezclados, es difícil encontrar una amplia zona para describirlos, pero hay algunos suelos que se han descrito en estos paisajes de valles de ríos mayores, como el Gualeguay, el Gualeguaychú, el Mocoretá, Guayquiraró, el Feliciano. Ahí tenemos albardones, esteros, lagunas, también hay algunos en el delta también se pueden ver, suelos incipientes donde se ve algún grado de desarrollo pedogenético, muchas veces en nuestro caso con drenaje interno impedido, materiales variados, de texturas variadas, relacionados con aportes de distintos materiales, porque claro, estos suelos son incipientes, son inceptisoles, que quiere decir que en algún momento esto se está interrumpiendo la pedogénesis y los procesos de desarrollo pedogenético se ven limitados porque están sobre la costa de un río que cada tanto desborda o que se interrumpe. Entonces son como materiales, suelos más nuevos, más jóvenes que están empezando a evolucionar. Pueden tener problemas de alcalinidad, pueden tener problemas de estabilidad de la estructura. Materiales originales de cualquier tipo, de todo tipo puede venir, porque puede haber materiales que trae de una zona de Tesanos Pinto, o puede traer de zona de Hernandarias. Entonces hay mezclas de materiales y de distintos tonos, puede estar en algunos gleisados, grisáceos, bueno, de todo puede encontrarse, así que estos suelos son más raros, más difíciles de ver y de identificar. Y muchas veces se clasifican como complejos, ¿no? Poco indiferenciados, así que no, es difícil encontrarlos, pero bueno, puede tocarle un campo que se encuentren con suelos de este tipo. Nosotros una vez nos tocó en un campo toda una costa del río Gualeguay, ¿no? Y trabajar sobre estos suelos bastante fieros también. Materia orgánica baja, colores pardos, blanquecinos, baja capacidad de intercambio, baja saturación de base, aunque alguno puede haber con sodio o alcalinidad importante. Puede haber una plumbrepte flugéntico, esto ya es más clásico por ahí de alguna zona, o del delta, o de algún caso de un entisol. Los paisajes donde encontramos estos suelos son de este tipo, pajonales, bañados, albardones, costas de río. Entonces podemos encontrar dentro de lo que son inceptisoles, entonces umbreptes o acuestes. Con el horizonte superficial úmbrico, o con características más fuertemente acuicas, y esto tenemos en el delta, alacueptes típicos o aprumbreptes,
fluvénticos o acuícolos. Entonces, bueno, son suelos menores, no le daría relevancia. Sí les vamos a preguntar seguro sobre molisoles, vertisoles y alfisoles y entisoles. Pero en septisoles, bueno, tienen que saber que puede haber y pueden encontrarse algunos de estos suelos más difícilmente trabajen o hagan mucho, tienen poca relevancia también en superficie. Así que resumiendo un poco en lo que es el área no inundable entrerriana, vamos a decir así, los vertisoles, que la mayor 30% son vertisoles sobre la formación hernandaria de los limos calcáreos, están ubicados en toda esta zona centro-sur, centro-norte, vamos a tener bastantes vertisoles, con pendientes suaves, largas, en ese relieve mayormente. Los molisoles en esta zona de pendientes más cortas y más pronunciadas, características de molisoles, desarrollados sobre limos calcáreos loésicos, traídos por el viento, mejores condiciones para la agricultura. Los alfisoles, desarrollados más que nada sobre todo lo que es la cuchilla esta la cuchilla grande, ¿no? Que es la divisoria de aguas entre el Gualeguay y el Paraná. Los relieves planos altos, vamos a encontrar los alfisoles. Sobre limos calcáreos también, difícil, complicado de trabajar. Los entisoles sobre las terrazas del río Uruguay, materiales arenosos, mayormente fluvénticos, antiguos depósitos de sedimentos aluviales, cuarcisamentes y fluventes son los más característicos. Y después los insectisoles, que podemos tener variados puntos, más que nada lo van a encontrar sobre el río Gualeguay, Gualeguaychú o el Feliciano, qué sé yo. Los ríos o arroyos grandes podemos encontrarlos en las costas, donde tienen influencia los ríos. Así que bueno, los suelos de Entre Ríos, sintéticamente, la zona alta, vamos a decir así, tienen mayormente un régimen de humedad údico, térmico en temperatura, pero por posición en el paisaje pueden llegar a ser acuícolos, acuérdense. El material original es lo que define primeramente, esta es otra cosa que le preguntamos a veces, ¿cuál de los factores formadores fue el que le da mayor peso a los suelos de Entre Ríos? Primero, el material original. El material original ya vemos que coincide bien con los suelos. Y después el relieve. No es la vegetación, no es el tiempo. Y entonces, esos dos factores son los fundamentales que le han dado la impronta a los suelos de la provincia. En la zona del delta, para que tengan una idea qué hay en el delta, porque ahora, bueno, está el tema esto de los fuegos, de la ley de humedales, tienen que saber algo. Nosotros tuvimos algunos proyectos de trabajo ahí, hubo época de presión de trabajar en esa zona, cuando la soja vale $600, cuando los cereales valen, la ganadería vale, entonces, bueno, hay proyectos de desarrollo, pero hay que saber qué podemos encontrar y qué se puede hacer ahí. Una zona muy grande, Entre Ríos tiene 1.060.000 hectáreas, pero el delta llega casi a 2 millones de hectáreas, con lo que tienen las otras provincias de Buenos Aires, Santa Fe. Así que bueno, una superficie muy importante. Esto fue dominio, es una zona baja, ya desde hace tiempo geológico atrás, digamos, es una zona que quedó baja y que en un momento fue ocupada por el mar. Entonces, bueno, antiguamente el delta del Paraná desembocaba en esta zona, acá por Diamante. Entre Diamante y Victoria estaba el delta del Paraná y todo el resto era el ambiente marino. Eso, digamos, hace 8 o 10 mil años, cuando el ambiente marino se retrajo.
Nos quedaron las llanuras de marea, los médanos y las antiguas albuferas, donde se desarrollaron los suelos actuales, y las llanuras de playa de esta última zona. Y el delta actual es lo que está ahora sobre la parte final, digamos, de todo lo que nosotros llamamos el delta, pero en realidad lo que es delta actual es esta zona que es la que está creciendo y está activa como delta. ¿Bien? Entonces, bueno, acá tenemos grandes superficies y muy cercana de centros poblados como Buenos Aires, Rosario, así que tiene presión de uso importante, ¿no es cierto? Tenemos entonces en los suelos del delta ambiente con gran heterogeneidad que ha dado el régimen fluvial y marítimo que ha afectado. Esta actividad hace que tengamos suelos con escaso desarrollo pedogenético, con fuertes discontinuidades litológicas, así que ha habido aportes de distintos sedimentos, gran variabilidad espacial, en poco terreno podemos encontrar un tipo de suelo, un orden de suelo u otro orden de suelo. Siempre vamos a encontrar en estos relieves tan bajos y planos, afectados por el agua, el síntoma de hidromorfía de mayor o menor magnitud o en mayor o menor profundidad en el perfil, y domina entonces en este ambiente el régimen acuícola. Los materiales que vamos a encontrar materiales aluviales que trajo el río Paraná, porque es el delta del Paraná, y los ríos menores de la provincia que pueden haber traído. O sea que podemos tener materiales que vienen desde bastante lejos traídos por el río. Retrabajado, con arémanas y limos fluviales, y también vamos a encontrar sedimentos marinos. Vamos a encontrar sedimentos marinos, vamos a encontrar sales de sodio, vamos a encontrar médanos, entonces vamos a tener por ahí arenas que son marinas, como la zona del cordón de médanos que hay en el sur de la provincia. Y esta evolución está muy influenciada, ¿no es cierto?, por qué tipo de material tenemos y la posición en el relieve. Entonces, en función de qué altura del relieve tengamos, que todo está medio bajo, pero alguno que está un poquito más arriba puede estar más fuera del agua, menos fuera del agua, más tiempo inundado, menos tiempo inundado. Eso determina el tipo de suelo que vamos a tener y las características del suelo que vamos a tener. Mayormente vamos a tener suelos imperfectamente drenados, pero por supuesto, porque están en una posición del paisaje prácticamente con condiciones de gleisación. Entonces vamos a tener moteados y concreciones de agua manganesífera y materiales gleisados. Acá sí va a haber glaze y pseudo glaze, porque hay lugares donde están continuamente inundados. Texturas vamos a tener variadas, vamos a tener de las arenosas a las arcillosas, el régimen de humedad acuícola, ya lo dijimos, y los procesos que dominan acá en esta zona del delta va a ser el hidromorfismo. Entonces lo que es hidromorfía va a estar dominando, la melanización, que vamos a tener esto por oscurecimiento de materia orgánica, y en algunos casos algunos procesos de alcalinización, salinización como residuales de las transgresiones del efecto marino que tenemos en algunos lugares, como la antigua albúfera, que tiene una fuerte sodificación. ¿Cómo clasificamos los suelos del delta? ¿Qué vamos a encontrar en el delta? Vamos a tener suelos con escaso desarrollo pedogenético. Vamos a tener udifluentes son entisoles, fluvénticos, endoacuentes, apludoles, dentro de algunos molisoles podemos encontrar, pero no van a tener desarrollo de horizontes B. Son apludoles, en algunos albardones que están un poco más afuera, podemos tener apludoles. Endoacuoles, acuoles son suelos que están, endoacuoles quiere saber estar, es una saturación de abajo para arriba, vamos a decir, de la napa de agua, y que pueden tener horizontes orgánicos. Esto puede ser endoacuoles ísticos, en algunos bañados, zonas que están siempre
con agua, entonces tenemos mucho aporte de materia orgánica, y tenemos endocueles ísticos. En menor proporción, yo lo decía ahí en las albúferas o en zonas, en algunas zonas podemos tener natracuoles, problemas con sodio, natracualfes, esta zona ahí cerca de Gualeguay se encuentran estos suelos. Y en algunos lugares vamos a tener las zonas medanosas con los udizamentes, que son pura arena, prácticamente eso era la costa del mar antiguo, que quedó toda esa arena, y bueno, ahí hay plantaciones de pino. El que ha pasado habrá visto esas zonas de médanos que es pura arena. Entonces esos son udizamentes, prácticamente arena de playa es eso. Entonces, bueno, ahí vamos a tener, ¿qué pasa? Que vamos a encontrar suelos con, miren horizonte mólico, 54 centímetros de espesor. Es un apludol. Por supuesto, eso es mucha materia orgánica, y después esto es un A, puede haber una C y el C, y después distintos C, por supuesto, que están depositados. Pero bueno, perfiles bastante profundos, podemos tener algunos perfiles ísticos. No llegan a ser histosoles, pero sí hay perfiles de A ísticos. También pajonales, donde totorales, así que se acumula mucha materia orgánica, podemos tener estos perfiles. Entonces podemos tener horizontes muy profundos, con mucha materia orgánica. Fíjense que esto es carbono, por ciento, mucha materia orgánica. Algunos pH un poquito ácidos por mucha materia orgánica, pero bueno, en profundidad normalmente hay alcalinidad y hay sodicidad. Y lo que es muy común que haya también en toda esta zona es salinidad, que dificulta a veces, cuando esto se drena o se seca, producir ahí con esta salinidad es bastante difícil. Podemos encontrar argidoles taptoárgicos, o sea, suelos enterrados que en un momento se desarrollaron y hubo un nuevo sedimento por encima, que tenemos una P, un BT, y después tenemos un A enterrado y un B enterrado. También perfiles que hemos descrito ahí en esa zona. La utilidad, como ustedes pueden ver, es mayormente para ganadería. Este es un fluvacuente típico. Tiene las capas depositadas por las inundaciones de distintos materiales, que van dando distintos colores, distintas granulometrías, y por ahí un A ócrico que puede tener en superficie, o ístico, que hace que tengamos un fluvacuente. Por ejemplo, es un taptoístico. Tenemos distintas capas, bastante, siempre el agua cerca y los niveles de agua. Esto podemos hacer los estudios cuando ha habido grandes bajantes y grandes sequías, que podemos entrar a recorrer estos tipos de suelos. Pero bueno, muchos tienen, las capas de arena y arriba un horizonte con bastante materia orgánica, lo que podemos encontrar. Un udifluente típico. Muy escaso desarrollo. Epiacuentes típicos. También epiacuente, acá el epiacuente es agua que viene por arriba y queda retenida porque hay una capa impermeable, está anegado por corto tiempo, en un relieve subnormal, tipo una laguna, ¿no? Y en esta zona del delta, además de poder el uso ganadero, está el uso forestal de las especies que se adaptan a estas condiciones de mucha agua, como son los sauces y los álamos. Así que ese es el uso principal que tiene hoy, con muy poca superficie de algunos proyectos agrícolas, por decirlo así, que tienen bastante discusión y bastante problema también para llevar adelante por las defensas y todo el impacto que puede tener eso. Así que bien, ¿alguna pregunta quiere hacer de los suelos de Entre Ríos? ¿Del delta? Una zona también que se utiliza mucho para country, para desarrollo urbanístico.
está muy cerca de Buenos Aires, cerca de centros urbanos importantes, para recreación, de ahí frente a Rosario. Así que bien. Y todos estos materiales ísticos ahora con el fuego estaban prendiendo. Ustedes ven que el fuego no... Si hay agua, difícilmente esto progresa, pero el fuego, estando todo tan seco, hay tanta cantidad de carbono acá para quemar, que estando seco, sin lluvia y sin inundación, por eso estuvo quemando tanto tiempo toda la parte de islas, deltas y demás. Bien, entrando a lo que son órdenes de Argentina, para que salimos acá hacia otra escala, a nivel de escala nacional, tengan idea de esto también, tengan idea de los órdenes del suelo de Argentina y del mundo, prácticamente los tenemos a todos, así que tengan idea de las principales características de los órdenes del suelo, que nosotros les hemos dado todas, y dónde los podemos encontrar. Ya hablamos bastante de los vertisoles, que van a estar acá en Entre Ríos, un poquito al sur de Corrientes, y un poquito de vertisoles acá en la costa de Buenos Aires. Pero evidentemente la gran superficie de vertisoles la tenemos nosotros. Después están los molisoles, que es toda la zona más rica de producción agropecuaria de Argentina. Entonces acá tenemos un grupo grande de molisoles, una gran superficie de alfisoles. Fíjense que a la escala nuestra ni figuran los alfisoles, todos serían vertisoles, pero en lo que es Corrientes, muchos alfisoles, el norte de Santa Fe, todo Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, son todos alfisoles, o sea, suelos que han desarrollado un horizonte B importante. Gran cantidad de entisoles hacia el oeste, toda la zona más árida, menos humedad. La zona netamente árida sí son aridisoles. Entonces acá no hay agua, acá no hay lluvia, entonces tenemos aridisoles. Bien. Y bueno, podemos encontrarnos algunos espodosoles, algunos gelisoles, algunos histosoles. Fíjense, o sea que sepan las características de los órdenes importantes de todos los órdenes, ¿no? ¿Cómo están distribuidos los suelos? Mayormente, y eso es lo que hace la riqueza agrícola argentina, que tenemos una buena proporción, alta proporción de molisoles, más de 30%, y después tenemos también que ser realistas de que tenemos casi la mitad del territorio con entisoles y aridisoles. Tenemos 20% de aridisoles y 25% de entisoles. Suelos con bastante problemas de estos suelos sin agua y estos con escaso desarrollo por granulometría o más gruesa. Y después, bueno, en un grado menor están los otros suelos. Pero alfisoles pueden llegar casi al 10%. Y dentro de los molisoles, entonces, vamos a tener un montón de tipos de suelos, en lo que es subórdenes, donde podemos encontrarlos. Alboles, son suelos que tienen endopedones álbicos, que podemos encontrar en zonas planas, con muchos lavados. Acuoles, donde podemos encontrar acumulación de agua, bonatracuoles. Crioles, son suelos molisoles de zonas frías, que podemos encontrar en las montañas. Rendoles puede ser, es cuando se encuentran los molisoles sobre capas de tosca de carbonatos. Entonces podemos tener en la costa de Buenos Aires, hay rendoles que se describen bastante ahí. Ustoles son un poco más secos, digamos, acuérdense que llueve en verano los ustoles. Entonces tenemos argiustoles, calciustoles, natrustoles, todas estas zonas. Hay zonas buenas de aplustoles en Córdoba, también en Santiago del Estero, Chaco, Formosa. Y los udoles, que son los hermanos, todo lo que tenemos acá, toda la pampa húmeda, son los udoles.
Fíjense los regímenes de temperatura, porque eso define un poco también el uso. El régimen térmico que nos permite, térmico y údico, que nos permite hacer los cultivos más interesantes con buena dotación de agua. A medida que nos vamos acá para el oeste tenemos problemas de humedad y solamente podemos hacer los de verano. Y así repartimos los suelos. Y en Tisoles, bueno, en Tisoles tenemos una superficie muy grande. Dentro de los entisoles, ¿se acuerdan que tenemos en Entre Ríos una superficie? Tenemos acuentes, fluentes, hortentes y samentes, básicamente, donde los vamos a encontrar en las distintas provincias, pero ya vimos que en la zona oeste, donde están las partes más de sedimentos más gruesos y menos precipitaciones, vamos a encontrarnos entonces en todo lo que es sierras, en montañas y lo que es sedimentos más gruesos, todos los cuarcisamentes, udisamentes y torrisamentes de las zonas de San Luis, Córdoba, La Rioja, que son lugares donde podemos hacer explotaciones con riego, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de torrifluentes, montesierras, y gran superficie de aridisoles, ¿no? No nos olvidemos, siempre pensamos acá en la pampa húmeda, nos olvidamos que hay un montón de aridisoles, y bueno, dentro de los aridisoles, los cambid, los calcid y los argid. Entonces, que están desarrollados más que nada todo esto en la zona de la Patagonia, y ahí, bueno, más que unas estepas, llanuras, con algunos pastos para la ganadería ovina, es difícil hacer otras cosas también si no hay disponibilidad de riego, ¿no? El tipo de suelo que podemos encontrarnos, haplocambit típico, ¿no? Limitaciones como la erosión eólica tienen esto. Y están degradados por el sobrepastoreo. Son aplargid, que esto en algún momento tuvo un horizonte argílico. Desarrolla, por ejemplo, un perfil de A, 2BT, CK. Y la gran cantidad de alfisoles. Fíjense que nosotros tenemos los acualfes, esto que vamos a encontrar mucho allá en todo lo que es el Chaco, norte de Corrientes. La zona nuestra tenemos acualfes, acuérdense. Y también podemos encontrar acualfes en la región de la Pampa Deprimida, en Buenos Aires, un atracualfe. Así que podemos tener varias cantidades de acualfes. Crialfes de zona fría, en Tierra del Fuego, ceralfes en las zonas secas, gustalfes intermedias. Así que hay desde todos los órdenes y subórdenes para ver en Argentina, hay bastante. Nos interesa así que conozcan bien los de Entre Ríos y los más cercanos, donde pueden trabajar y hacer agronomía. Bibliografía, por supuesto, hay. Hay un resumen que preparamos nosotros hace unos años, suelos de la cuenca del río Paraná, que pueden ver, que está en el material de la cátedra, y otros materiales también que pueden ver sobre suelos de Argentina, para ver fotos. Está el libro de Panigatti de los 100 suelos. Está, por supuesto, lo que es el plan mapa de suelo, que está muy recomendable. Esto es bastante antiguo, pero está muy bueno. Cualquiera que quiera saber y describir bien los suelos de Entre Ríos debería leer Suelos y erosión de la provincia de Entre Ríos. Bueno, terminamos acá. Vamos a cortar.